Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de YouTube. En el día de hoy quiero tirar una vuelta atrás hace aproximadamente entre 4 años, 5 años, prácticamente en los comienzos. Si alguien no lo sabe, llevo más de 5 años en esto. Y una de las cosas que a mí personalmente más me costaron a la hora de mi operativa, de tener resultados, de absolutamente todo, fue el tema de las pérdidas. O sea, para resumirte un poco todo lo que voy a hablar en el vídeo, a mí me costó muchísimo entender que las pérdidas formaban parte de esto. Entonces, con yo todo lo que he aprendido y con todo lo que sé a día de hoy, quiero que con este vídeo aprendas a entender que las pérdidas forman parte de esto. Quiero que una vez termine el vídeo, tu relación con perder dinero, con perder en general, sea mucho más sano y que sobre todo cumplas con el objetivo, que es empezar a entender que las pérdidas en el trading son normales, que no hay que tener miedo antes de meter una operación, que no hay que cerrar una operación antes de tiempo por miedo a perder, que no hay que meter menos riesgo por miedo a perder esa operación y todo lo que engloba con las pérdidas en el trading. Entonces, bien, como te comentaba, al principio a mí me costaba muchísimo todo esto y el problema de todo esto, ¿cuál era? Que empezaba pues a saltarme por todos lados la estrategia. Había operaciones que no metía por miedo a perder, había operaciones que metía a menos riesgo y era muy buena, ganaba menos, luego me confiaba y perdía y entonces mi relación con la pérdida era peor y miles de problemas que te puedas imaginar. Y quiero ir justamente a darte pues esos tips que espero que te sirvan, que vayan muy al grano. De hecho, muchos los que estoy escribiendo en el libro que voy a sacar en menos de 2 meses, que es Diario de un Trader, ya os comentaré sobre eso. Y mirad, el punto 1 que yo más fallaba era justamente el que acabo de comentar. Tener miedo y decir, bueno, pues si pierdo, pues meto la mitad y así pierdo la mitad del riesgo. Ese es el mayor error que vais a poder cometer en el trading a la hora de meter una operación. Y os voy a explicar por qué. Cuando tú metes una operación a la mitad de riesgo, primero estás saboteando a tu mente, haciéndole ver que, pues si pierdo, pero le estás pintando el escenario muy bonito, que la operación es muy buena. Pero claro, si pierdes, pues le metes la mitad y ya está. Entonces tienes que tener muy claro que al final tenemos que ser muy estrictos. Nos duela más o nos duela menos una pérdida, tenemos que tener siempre una gestión de riesgo fija en la que yo no varíe de esta la veo más segura o esta la veo menos segura. Al menos al principio, porque es muy importante que eso se mantenga fijo para que nuestra operativa no varíe. A mí lo que me pasaba, como te digo, es que digo, vale, realmente era todo por tener miedo a esa pérdida. Entonces yo digo, le meto la mitad. Cuando abres la operación, va perfectamente, te empieza a confiar y dices, no, pues yo lo sabía, esta operación iba a ir a TP. Claro, va a TP, pero en vez de ganar, imagínate, un 2%, ganas un 1%. Entonces tu mente ahí ya está pensando, claro, o sea, esta me ha salido bien, me empiezo a confiar, la siguiente le meto el riesgo que era. Ahí ya vengo condicionado previamente de indirectamente tener esa mínima rabia de decir, no he ganado todo lo que tenía que ganar. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que nuestra operativa no se puede ajustar por confianza en una operación u otra. Para mí, en mi opinión, operaciones son blanco o negro, o se meten o no se meten. No es esta no la veo del todo, le meto la mitad. Porque al final tenemos que ser muy claros en esto. Yo he dejado en los últimos años de meter operaciones por probar. Un trader rentable, en mi opinión, como siempre digo, es todo lo que yo opino. Un trader rentable tiene que preservar y velar por su capital. Entonces yo pienso que la de pruebo y meto esta operación a ver si cuela, eso para mí no es trading real. Eso es como, bueno, pues tiro la moneda, es como me voy al casino, no tan así lógicamente, pero para que me entendáis de, bueno, si toca, perfecto. Eso para mí es el meterle la mitad de riesgo a una operación, porque si no, o sea, si yo la viera completamente buena, le metería todo. Entonces pienso que una de las cosas que tienes que entender es esa parte y partir de esa base de que tu operativa, si una operación te da más miedo o no, da igual. Hay blanco o negro, ¿la metes o no la metes? Entonces tienes que tener eso muy claro. Luego, segundo, tienes que entender que parte del trading, y esto hay mucha gente que no la sabe, y es que parte del trading es tomar decisiones entre comillas, aparentemente equivocadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que forma parte y son gajes del oficio el que nosotros tomemos decisiones que aparentemente a corto plazo son erróneas. Como decir, esta operación no la meto y luego va a take profit. Eso forma parte de la rentabilidad. Porque mucha gente se para a pensar
de, madre mía, es que he pensado esta operación no la tenía que meter y he ido directo al TP. Claro, pero piensa realmente cuando tú utilizas esa intuición basada en tu plan a largo plazo, si eso te trae beneficio o te trae pérdida. Normalmente lo que hace es traerte beneficio, entonces no te puedes quejar por esa intuición basada en tu plan de esta no la veo del todo y no la meto. Y no puedes quejarte de la debería haber metido porque luego te vas a final de año y esa intuición que te ha hecho no meter esa operación que dio ATP también te ha hecho ahorrarte un montón de pérdidas. Entonces no podemos ser hipócritas en ese sentido de decir, no, pues me quejo cuando fallo y todo normal cuando acierto porque lo normalizo. Eso no funciona así. Entonces, eso por una parte, no nos tenemos que castigar con, es que esta la debería haber metido. ¿Por qué? Porque lo primero es que te estaba dando miedo meter la operación. Luego, cuando vamos a lo típico de que empiezas a meter una operación y vas con ese miedo, la forma a mí más clara de eliminarla fue poner un checklist en la entrada. Es decir, un mínimo requisito para que la entrada sea viable y sea buena. Es decir, pues cada uno con su estrategia, como siempre digo, pero imagínate que tu estrategia es, tiene que romper una línea de tendencia, tiene que envolver en vela de 1 hora y tiene que, lo que sea, 3 cosas, 3 confirmaciones que si esas 3 se cumplen, tu entrada tiene luz verde para entrar al mercado. Entonces tú eso me dirás, bueno, claro, pero ¿y eso cómo afecta a que yo pueda eliminar el miedo a la pérdida? Muy sencillo. Tú esas 3 confirmaciones o lo que tú sea que vayas a utilizar, yo en mi caso, por ejemplo, utilizo un rechazo de mi entrada y que luego que haga un retest a la entrada antes de meterla. Entonces, esa validación no serviría de nada si no la probáramos antes, lógicamente. Y ahora te voy a explicar cómo interviene esto a la hora de eliminar nuestro miedo a la pérdida. Cuando esas confirmaciones nosotros las probamos en el tiempo, evaluamos y entendemos que eso da una rentabilidad a largo plazo, ahí es donde tenemos que empezar a aplicarlo y es donde nos va a empezar a dar confianza en las entradas. ¿Por qué? Porque ya entendemos y partimos de una base estadística de que eso funciona a largo plazo. Entonces yo cuando estaba en esas situaciones de que me daba miedo la operación, yo digo, no, a ver, ha cumplido los 3 checks que yo tenía que meter, por lo tanto esta operación es buena, independientemente del resultado. Otra de las cosas que yo entendí que a mí me generaban el miedo es que muchísimos traders se marcan su tendencia a largo plazo a partir de los últimos 3 trades, las últimas 3 operaciones. Si los últimos 3 eran muy malos, te va a venir una racha de mucho miedo. Si los últimos 3 son muy buenos, te va a venir menos miedo. Eso tienes que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final estás alterando la línea de rentabilidad de tu estrategia. Todos los días son día cero. Da igual si llevas 7 días de ganancia, tu criterio a la hora de buscar una operación tiene que estar totalmente neutro. No es lo mismo un criterio que viene condicionado de 7 días ganando previamente que de 7 días perdiendo. Entonces tenemos que tenerlo neutro, como si ayer ni hubiéramos ganado ni hubiéramos perdido, como si fuera el primer día a operar, yendo a cero, ¿cómo operarías? Así es tu operativa todos los días. También hay que entender que una de las cosas para eliminar este tipo de miedos, que yo tardé mucho en darme cuenta, fue que al final también tenemos que, no podemos pretender que ese miedo se elimine de un día para otro. Al final hay que entender que esto es dosificado. Al principio te va a dar miedo directamente abrir el gráfico, te va a dar miedo ver las velas subiendo y bajando, luego te va a dar miedo entrar al mercado, luego de entrar al mercado te va a dar miedo dejar correr las operaciones, luego de dejar correr las operaciones te va a dar miedo cerrar. Siempre el problema va a ser dosificado y va a ir cambiándose. Entonces tenemos que entender también el progreso, porque yo esto nunca lo veía. Yo no veía que al principio me daba miedo abrir un gráfico y que luego la situación en la que yo me quejaba era que me daba miedo cerrar una operación por si no sabía si el cierre era correcto o no. Pero claro, si yo miro de ahí a que me diera miedo abrir un gráfico, es como, lógicamente hemos avanzado. Entonces tenemos que pretender también ser realistas y presentes en ese momento. Luego, en cuanto al tema de las pérdidas, otro error que comete mucha gente, yo personalmente no lo cometí, pero lo veo diariamente en mi formación, que por cierto, tenéis en la descripción mi Instagram para que veáis mi día a día, podéis seguirme ahí, y además tenéis en la descripción el WhatsApp por si queréis escribirme directamente por alguna de las formaciones, algún servicio, el tema del libro, evento o lo que sea. Bien, vamos a lo que vamos y luego os comento más sobre eso. Una de las cosas que yo veo en los alumnos en este caso, pues el programa incubadora y el programa de despegue, que son las 2 formaciones que tengo, son que hay veces que el miedo viene por
creencias que tenías en tu mente de haber hecho, pues imagínate, situaciones de personas que vienen pegándose chocazos constantemente con el dinero, de lo ponen en un sitio, lo pierden, lo ponen en otro, lo vuelven a perder, lo ponen en otro y le estafan, entonces cuando le vuelves a pedir poder poner dinero a esa persona, va a entrar con miedo. No significa que no lo vaya a hacer, pero lo va a hacer con rechazo. Entonces tenemos que entender que también eso es un progreso. Y luego otro de los errores que cometen muchos mis alumnos, comento sobre todo al principio, es que no entienden el miedo, pero el miedo viene muchas veces porque al principio estamos empezando y estamos buscando operar un capital mayor al que nosotros podemos asumir. Y no en cuanto a perder, no en cuanto a dinero invertido, no. O sea, por ejemplo, una cuenta de fondo de 50.000, que la inversión es pequeña, ya sabéis que en futuros pues nosotros conseguimos las cuentas por unos $20, pero es el hecho de estar operando esa cuenta lo que te sugestiona a nivel mental y no la inversión de $20 que estás haciendo en la prueba. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos que entender también que muchas veces cuando este tipo de situaciones nos dan miedo, cuando tenemos problemas cotidianos pasa lo mismo. O sea, cuando hay algún problema y el problema puede con nosotros, tenemos que siempre asegurarnos de que nosotros estemos por encima del problema. Esto yo justamente lo comenté en mi último vídeo, es entender que siempre van a haber adversidades, problemas, situaciones de un nivel. Imagínate que el problema de eliminar el miedo a la pérdida es de nivel 10 y tú a nivel personal eres un nivel 1. No tienes nada que hacer con ese problema, siempre va a poder contra ti y siempre te va a jugar malas pasadas. ¿Cómo lo vas a solucionar? Pues solucionándolo trabajando en ti, entendiendo, pues haciendo todo ese entendimiento para ganar comprensión. Esto es lo que mucha gente no lo entiende. ¿Cómo ganamos comprensión y cómo hacemos que el miedo a la pérdida sea cada vez más bajo? Primero, la comprensión, a partir de una teoría vamos a empezar a comprender, ¿vale? O sea, yo te puedo decir esto y tú estás empezando a comprender, te va a ser más fácil tu relación a la pérdida, pero una parte vital, en mi opinión, de la comprensión es la aplicación. Si tú no aplicas todo esto que yo te estoy diciendo, no vas a poder comprender a la exactitud lo que yo estoy comentando contigo. Entonces es muy importante que no solo se quede en teoría, sino que vaya a aplicación. Y la aplicación repetida durante el tiempo es lo que te va a hacer dominar con esa comprensión que tú has tenido de este tema, que en este caso es asumir pérdidas, entender las pérdidas. Otro punto, y ya para cerrar, y para mí el más importante sin lugar a dudas, es entender que las pérdidas forman absolutamente parte de esto. O sea, tú no puedes pretender que si tú metes 10 operaciones en el mercado y tu estrategia tiene un 70% de win rate, por ejemplo, estás condenado de por vida a perder 3 operaciones por media y estadística pura. O sea, tú no puedes evitar lo inevitable. Si tú de cada 10 pierdes 3 vas a perder, fin. O sea, no se pueden evitar de ninguna manera. Si te pones 10 veces al mercado, lo más probable es que ocurra 3 en negativo, fin. Y muchas veces esa rentabilidad, hay gente que le entra el miedo de decir, no es que mi rentabilidad es un 70%, o sea, mi win rate, pero es que esta semana de mis últimas 10 operaciones he perdido 4, ahora tengo un 60. Claro, es que esa media de operaciones no son de 10, son de 100, son de 500, son de 1000, depende de lo que hayas backtesteado con tu estrategia. Entonces tienes que tener eso también muy muy claro. Luego otra parte, al final, es comprender que la pérdida es como un negocio, o sea, entender que una persona que tiene una empresa, yo por ejemplo justamente aquí con la licencia de Dubái, el otro día me lo comentó el asesor, tengo que pagar ahora la renovación, que son unos 6.000 euros anuales. El mantenimiento de la empresa aquí en Dubái es un poco más alto que en otros países. Vale, pues eso es un gasto de mi empresa, yo no lo puedo rechazar, yo no puedo decir, no, yo esto no lo quiero, no, yo esto lo evito. No hay forma de evitarlo porque al final es una compensación. Es un ingreso que entra, un gasto que entra y nos tenemos que preocupar no de que no hayan gastos, sino que de los ingresos sean lo suficientemente altos. Esto pasándolo al trading, ¿cómo sería? Pues funcionaría de una forma muy muy simple. Es entender que pérdidas siempre van a haber. No tenemos que mirar ahí, las pérdidas van a estar, hagamos lo que hagamos. ¿Dónde tenemos que mirar? En las ganancias. Tenemos que preocuparnos de que las ganancias sean correctas y que sean lo suficiente grandes en general en cuanto a rentabilidad para que superen los gastos que serían las pérdidas, fin. O sea, el mismo problema que tenéis mirando las pérdidas es el problema de una persona que se queja de que es pobre, de que no tiene dinero, en vez de preocuparse de ganar más. Puedes mirar en los dos sitios, puedes preocuparte de es que tengo muy poco dinero, es que quiero gastar menos, o puedes preocuparte de ganar más.
Ahí es donde está la diferencia, en mi opinión. Y cuando hablo de ganar más, no hablo de subir riesgo, no hablo nada de esas cosas. Hablo de ponerle energía y atención a mejorar tus operaciones en ganancia y que cada vez tu win rate sea más alto, que tus entradas estén mayor pulidas, que tengas mejores confirmaciones y que tu plan esté pues más blindado en general. Entonces, bueno, como comento, esto es una de las cosas que yo día a día trabajo con todos mis alumnos. Si ya queréis más información y necesitáis más, si queréis ir acompañados conmigo uno a uno, operamos todos los días en directo y todo ese tipo de cosas que os pasaré la información por privado si lo necesitáis. Tenéis en la descripción mi canal de WhatsApp, o sea, mi WhatsApp directo, habláis conmigo personalmente, no hay ni un setter, ni un robot, ni mi equipo, hablamos de tú a tú. Vemos tu situación y a partir de ahí pues te recomendaré cualquiera de los programas y si incluso ningún programa te llega a encajar o encaja con lo que tú estás buscando, te voy a recomendar totalmente gratis este contenido y fin de la historia. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. El martes que viene traigo un vídeo muy interesante sobre la rutina de un trader, así que por ahí nos vemos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego a todos.